Hola, buenas tardes. Acá estamos con Oseas abierto. Falta bastante poco para terminar y va avanzando toda esta comprensión, pero que nos lleva creo que a tocar las emociones, porque es uno de los libros, no es el único, por supuesto, pero es uno de los libros de los profetas que tiene que nos permite, no, que nos permite palpar, ¿sí? Lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios promete, lo que Dios alerta, ¿sí? Alguna vez me di cuenta que todas esas palabras de Dios a través de los profetas hablando de castigo eran alertas, estaba diciéndoles que si se arrepentían, si volvían atrás, si quitaban toda la idolatría, Él los iba a recibir igual. Estamos en el capítulo 11 y como siempre que le doy una mirada a lo anterior para volver, sobre todo para conectarlo, que eso es una buena práctica en la lectura de la Biblia. Dejamos un capítulo y después leemos para conectarlo. Importante en los libros históricos, pero también en los proféticos. Y tengo aquí marcado en el capítulo 10, versículos 12, en medio de palabras muy duras que el Señor viene diciendo, pero acá una estimulación al cambio, les dice: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho, ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. ¿Sí? Este es el pasaje fantástico que leímos ayer con el 9 y el 10, donde de repente Dios abre y ofrece la posibilidad de cambiar. Eso de que ayer hablamos mucho de las figuras del lenguaje y no había reparado en esta, que dice la promesa de él es que si vuelven está todo hablando de cosechar y de sembrar, ¿no? Ahí son todas figuras del lenguaje, pero termina diciendo que les envíe lluvias de justicia, ¿sí? Con todo ese pasaje en el cual venía hablando de los campos y de todo lo que tenía mucho que ver con sus vidas de agricultores. Bueno, pero llegamos al capítulo 11. El capítulo 11 es uno de los que, aunque no se hayan leído los anteriores, se tiene como muy especial porque nos aparece otra faceta del Señor. Y a la vez, es decir, tenemos esa faceta que es el título que le pusimos hoy, ¿no? Que es el amor del Padre. Esa faceta de Dios como Padre que muestra su amor y a la vez volviendo a todo aquello que Él les ha dicho que les iba a pasar si no cambiaban. Dios estaba pidiendo transformación, volver atrás. Dios siempre perdona, pero tiene que haber arrepentimiento. Y entonces en este capítulo tenemos casi diría mezclado, no es mezclado, pero sumado y viene otra, y no podemos leerlo livianamente, ni quedarnos en la frase más famosa y quedarnos ahí, hay que seguir porque Dios va dando una vuelta. Pero en este capítulo tenemos que, como parte de este amor del Padre que trata de hacerlos despertar y cambiar, está el recordarles mucho de la historia del pueblo. De manera que es imperdible capítulo 11 de Oseas. Ayer leímos la primera línea, el primer versículo. Desde que Israel era niño, yo lo amé. Qué manera de empezar esta parte en el que Dios aparece como el Padre amoroso. Pero, porque la palabra pero es la que está más acá, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes, ¿sí?
yo no sé si hay en algún otro de los profetas donde esté así, este juego de que les habla de su amor, le muestra su amor y después los muestra a ellos, ¿no? La palabra haciendo espejo, que uno pueda leer y ver que eso me habla a mí. Así que más lo llamaba, más se alejaba de mí, ofrecía sacrificios a sus falsos dioses, quemaba incienso a sus imágenes, a las imágenes. Vuelve otra vez a hablar el papá. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Esa palabra para tomar en cuenta, sanaba. Y acá está la frase más conocida, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Nuevamente en dos versos paralelos, en el versículo es uno solo, pero en dos líneas paralelas. Dice lo mismo en las dos con distintas palabras, aunque usa el mismo verbo atraje. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Vuelve a decir dos veces la palabra ternura. Lo atraje con cuerdas de ternura y acá, ternura, me acerqué para alimentarlo. Antes había dicho que Dios era quien lo sanaba. Me hizo acordar, estamos en el versículo 4 del capítulo 11, en el capítulo anterior, cuando el 10:11 dice que Efraín es una novilla adiestrada a la que le gusta trillar, pero yo, dice Dios, no quise ponerle el yugo, porque hablamos de libertad, ¿no es cierto? O sea, el Señor le dejaba libertad, pero le dice ahí, pero ahora voy a uncir a Efraín y Judá tendrá que arar, y van a tener que sudar la gota gorda al ir a Siria. Ahora, este versículo 3 y 4, lo leo de vuelta porque vale la pena no dejarlo. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Y para mí esto es un resumen del Antiguo Testamento. Les está contando toda la historia que Dios vivió para formar a ese pueblo. Sigue el capítulo 5. No volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. Cuando leí acá no volverán a Egipto, digo, pero ellos no estaban en Egipto. No, está hablando de la esclavitud. Por eso sigue la historia del Antiguo Testamento. Dice, ustedes no van a volver a ser esclavos en Egipto. No, Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandirán espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Lo busqué en alguna otra traducción y no dice planes, pero con sus deseos, con lo que quieren hacer. Pero eso es lo que está hablando de Asiria. En sus ciudades se blandirán espadas, destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes, con su vida, con sus sueños, con todo. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. Aquí es donde veo esa mezcla, el padre amoroso y el padre que sufre porque están volviendo a su pasado, están volviendo a la esclavitud. Unos versículos antes, 7:16, con esa frase, mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre, 7:16 dice, no se vuelven al Altísimo, son como un arco engañoso. Sus autoridades caerán a filo de espada por sus palabras insolentes, y en la tierra de Egipto se burlarán de ellos.
Claro, porque los reyes de Israel iban a Egipto a buscar ayuda, iban a Siria a buscar ayuda, se peleaban. Todo era un tiempo absolutamente eh, inútil, solo de pérdidas. ¿Eh? Bueno, ahí está el 7:16. Sigue el 8, capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podrían yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Acá vuelve el Papa a hablar. Otra vez un versículo con dos líneas paralelas. Entregarte, Efraín, abandonarte, Israel. Los dos nombres con que Dios lo llamaba. Yo no podía entregarte como entregué a Admá, yo no podía abandonarte como a Seborim. Ayer leímos, nos anticipamos leyendo Génesis, era Génesis 28 creo, o Génesis 14. Génesis 14, donde estaba que todos los pueblos que rodeaban a Sodoma y Gomorra, antes de que Dios los destruyera, se llevaron a Lot cautivo y Abraham, desesperado por su sobrino, se fue a buscarlos a ellos y entre las ciudades donde estaban estos reyes estaban estas dos, Admá y Sebollín. Acá dice que Dios los entregó porque era el tiempo en que Dios estaba con fuego. Destruyó Sodoma y Gomorra y no me acuerdo si en Génesis dice con todos estos otros pueblos. Miren ahora al Padre hablando de nuevo. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero yo no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. Aquí hay que entenderlo, ¿no? Porque vamos a ver lo que viene después. Pero eso de que Dios dice que no es un hombre, sino el Dios santo, esta palabra santo me parece que no la hemos visto en Oseas. Dios dice, no atacaré la ciudad. Él no lo iba a hacer, pero estaban los asirios, como vimos ayer en el mapa, estaban en el límite, viniendo desde el norte y bajando a tomar todo lo que encontrara en el sur. Dice el 10, el Señor rugirá como león y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto temblando como aves, vendrán desde Asiria temblando como palomas, y yo los estableceré en sus casas. El Padre amoroso que no empezó el capítulo, ¿no? Esto venía todo sin división, pero bueno, tal como lo tenemos, donde habla del amor, que lo cuidó, que lo sanó, está volviendo a decir que no será, él no lo va a destruir y que habrá un tiempo en que vendrán temblando de occidente, desde Egipto. Egipto quedaba en occidente para Israel, temblando como aves, vendrán desde Asiria temblando como palomas y yo los estableceré en sus casas. Y no termina todavía el capítulo, pero dice, afirma el Señor. Yo me imagino a Oseas recibiendo estos mensajes que parecieran que se contraponen, pero creo que nosotros estamos recibiendo el corazón del Padre que sufre cuando sus hijos lo traicionan, se apartan, no lo tienen en cuenta para nada. ¿Qué es lo que pasa con nuestro mundo hoy? Ha borrado el nombre de Dios, ha borrado el nombre de Jesús. Y acá empieza en el 12, termina en el 12, Efraín me ha rodeado de mentiras y el reino de Israel con fraude.
Acá pasa factura de nuevo el Señor. Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Es probable entonces que Oseas, que tuvo, dijimos el primer día, 38 años de ministerio siendo profeta, es probable que él haya estado escribiendo estas palabras cerca del tiempo en el que a Judá le iba a caer Babilonia. A Israel le cayó el imperio asirio, pero el Señor ya le estaba diciendo, y lo vimos hasta ahora, que también hablaba de Judá y también el Señor marcaba que Judá estaba siendo traidora al Señor. Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Acá repite, antes era Dios santa, santísimo y fiel. Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano y multiplica la mentira y la violencia. Hace pactos con Asiria y a Egipto le da aceite como tributo. Lo vimos cuando vimos en Reyes, que venía una avanzada de los asirios y le pagaban con oro y plata ahí del reino. Y acá dice que también a Egipto le da aceite como tributo. Acá vuelve a mencionar a Judá. El Señor tiene un pleito contra Judá. Le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho. Le dará lo que merecen sus obras. Si paramos la lectura acá, no entendemos de qué habla. ¿Por qué le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho? Y acá empezamos a tener momentos muy cercanos al Antiguo Testamento, donde Dios recuerda. Ahora está hablando de Jacob. Jacob, el personaje bíblico, ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre luchó con Dios. ¿Recordamos eso? Que el nombre Jacob era suplantador, quería decir, el que era el segundo y se colocó como para salir. En realidad no. El que salió primero es Jacob, que fue el primogénito, pero se la arregló como era que quedó enredado y después lo suplantó con el famoso plato de lentejas, ¿no es cierto? ¿Dónde está esto que tengo acá? Génesis 28, ahí está esta historia. O Génesis 25, la del 28 viene ahora. Y así, el Señor está sacando las hojas de la Biblia, luchó con un ángel y lo venció, lloró y le rogó que lo favoreciera. Esto lo tengo porque es una de esas historias maravillosas. Esto es Génesis 28, 10. Cuando estaba volviendo, ¿no? Estaba volviendo a la casa, Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Harán era Harán con H, en otras traducciones, al norte. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y hermoso el final. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta.
De cuántas cosas no se dio cuenta Jacob que Dios tuvo que trabajarlo todo el tiempo. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela, como un monumento recordatorio, eh, y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que quiere decir puerta del cielo. Y acá, por medio de Oseas, al pueblo de Israel y también al de Judá, Dios está diciendo, recordando a los antepasados, luchó con el ángel y lo venció, lloró y le rogó que lo favoreciera. Se encontró en Betel, casa del cielo, y allí habló con él. Habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Recordaba hoy que lo que acá en la Biblia original decía Yahvé, lo que nosotros decimos castellanizado Yahvé, ¿no? Me olvidé, WH, termina con H, las 4 letras que evitaban que hubiera una vocal en medio de ellas. Habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Acá termina el recuerdo porque lo que dice en el versículo 6 es, pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Cada tanto que había una enseñanza, después había un llamado. Era un llamado, directamente le decía, volverte, le decía, vuélvete. 7, versículo 7. Canaán usa balanzas fraudulentas, pues le gusta explotar a los demás. ¿Sí? Acá el anotador, Biblia de Estudio, que ayuda a entender, dice que la palabra Canaán se parece mucho a la palabra mercader, y está hablando de eso. Balanzas fraudulentas, le gusta explotar a los demás. Después en el 8 vuelve a decirle Efraín. Efraín dice con jactancia, ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Todavía sumaba que todos los actos de corrupción, pero en su mente considerando de que estaba todo correcto. Eso pasa bastante, ¿no es cierto? Vuelve a hablar el Señor diciendo yo soy, versículo 9, yo soy el Señor desde que estabas en Egipto y haré que vuelvas a vivir en carpas como en los días de nuestro encuentro en el desierto. Claro, a los esclavos en Asiria no le iban a dar casas, en aquel entonces también, carpas, y ahora Dios le está diciendo, haré que vuelvas a vivir en carpas como en los días de nuestro encuentro en el desierto, nuestro encuentro cuando iban caminando con el Señor en el desierto rumbo a la tierra prometida. Ha ido el Señor recordando desde Génesis, Abraham y su sobrino Lot, desde Jacob, el nieto de Abraham, ¿sí? Y vuelve a recordar Egipto, la esclavitud después. ¿Sí? En grandes trazos la historia de Israel. Y acá Dios vuelve a decir yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellas les hablé en parábolas. Tengo la historia, estuve varias veces mirando la historia que el profeta Oseas predicaba cuando sucedía lo que sucedía en Segunda de Reyes, en este caso Segunda de Reyes 17. En todo ese tiempo era aquel tiempo que lo hemos visto en Crónicas,
cuando 5 reyes seguidos, cada uno era muerto por el que seguía. Cada asesinado, reyes asesinados por su sucesor. Y acá Dios 17, 13, esperen porque tengo otra cita, y 15, 29. No, acá lo que tengo de citas es lo que pasaba con Asiria. Así que no, lo leemos después porque es la parte histórica de cómo llegó a Siria. Muy bien, dice, a esto que les dice, les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas. De alguna manera se parece una parábola a lo que Dios le hizo a Oseas con la mujer y con los hijos que tuvo. En realidad es más una alegoría, pero Dios les habló de muchas maneras y todos los 12 profetas, más los otros 4 que tenemos, nos demuestran que realmente hizo esto Dios. ¿Es Galaad malvado? No hay duda de que no vale nada. En Gilgal sacrifica toros, por eso sus altares quedarán reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Jacob vuelve, no, está hablando de Israel cuando dice Jacob. Jacob huyó a un campo de Aram. Aram, el nombre de Siria, al norte. Claro, si ellos también tuvieron guerras con Siria, búsqueda de ayuda con los arameos de Siria. En Gilgal sacrifica toros, lugar de adoración, lugar de sacrificios. Por eso sus altares quedarán reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Sigo, me volví atrás. Jacob huyó a un campo de Aram. Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa. Acá vuelve a recordar. ¿Recuerdan que había amado primero a Rebeca, después a Lea, pero Labán venía ya de la historia de tránsfugas? Le cambió la hija y el Señor le recuerda a Oseas. Estamos en el siglo VIII, 700 antes de Cristo, y el Señor le vuelve a recordar, Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa. Para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo, acá vuelve otra vez a recordar la esclavitud al desierto, ¿no? Para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo, el Señor usó a un profeta. Está hablando de Moisés. Ahora, estamos en el 13 y en el 10 había dicho el Señor, yo les hablé a los profetas y les hice tener muchas visiones. El Señor usó a un profeta, Moisés. No dice Moisés acá, pero ellos entendían perfectamente. Pero Efraín ha irritado a su Señor, le ha causado un amargo disgusto. Por eso el Señor le hará pagar sus crímenes y le devolverá sus injurias. Terrible. Pero es estos 2 capítulos, ya estamos en el 11 y el 12, estos 2 capítulos en los cuales el papá le recuerda su amor, su sanidad, su cuidado, les recuerda la historia para que ellos sepan cómo Dios obró. Hizo esa manifestación impresionante con Jacob, lleno de soberbia y problemático desde el nacimiento, pero con esa aparición de ángeles por medio de una cuerda y un sueño como el que tuvo, lo hizo volver en sí. Después de eso iba a ser capaz de encontrarse con su hermano Esaú. Ahora, Dios les está, yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. O sea, todo el recuerdo para que ellos pudieran volver en sí, darse cuenta que tenían que volver a Dios. Leemos un poquitito porque ya se acaba el tiempo, del capítulo 13. Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba.
entiendo que está hablando del lugar de Efraín, de la tribu que le había sido entregado, lo que en algún momento hemos llamado el cinturón, ¿no? Donde quedó Israel al norte y Judá al sur, pero Israel era importante porque, Efraín era importante porque en ese lugar, en el centro, es donde estaban los centros de culto y de adoración a Dios. Efraín tenía la preeminencia en Israel, cuando él hablaba la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican, según su ingenio, imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesanos. Bueno, faltan 2 capítulos, ¿eh? 2 capítulos y terminamos y vamos a ir a la historia en Segunda de Reyes para ver, después de todos estos alertas por medio de los profetas, qué es lo que pasó realmente con Israel, con el reino del norte. Bueno, que la palabra de Dios corra, que interese a personas que no la conocen y que puedan conocer a Dios viendo cómo actuó, cómo guió y de qué manera significa el valor de que recibamos la historia de Dios desde los comienzos en la palabra, accesible para todos en el día de hoy. Muy bien, seguimos mañana, que el Señor los bendiga ricamente.